Dios Padre, que tienes mucho amor y gracia, te damos gracias. Hoy todos nos hemos reunido enfrente de tu palabra. Y hoy aprenderemos sobre los mandamientos que nos has dado después de la resurrección de Jesús. Ayúdanos para poder entender tu palabra y vivir por medio de tu palabra. Ahora en otros salones se está predicando tu palabra. Por favor, abre todas las corazones para que ellos puedan recibir tu palabra. Y hay algunas familias que están visitando a Corea. En cualquier lugar en donde estén, siempre cuídalos y ayúdalos para que puedan aprender más de ti. La próxima semana haremos el bautismo. Ayúdanos para que todo salga bien. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos San Mateo. San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28, versículo 16 a 17. Leamos juntos despacio. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es como se acaba el libro de San Mateo, y hace 3 semanas en Drumheller vi un teatro que estaba basado sobre este capítulo, y dice que por 29 años han hecho el mismo teatro. Y en la última escena aparece este versículo. La vida de Jesús es muy importante, porque la Biblia es evidencia de que Jesús existe. Y esto aparece en San Juan capítulo 35. Y por eso tenemos que aprender la Biblia. Especialmente el nacimiento y la muerte de Jesús y su resurrección. Esto fue su vida personal. Y durante su vida pública, él hizo muchos milagros. Por eso él tiene su vida privada y su vida en público. Y también existe el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Y también hay la subida de Jesús y la segunda venida. En cada libro de Evangelio, desde San Mateo hasta San Juan, cada historia tiene diferentes detalles. Pero el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús aparece lo mismo en los 4 libros del Evangelio. Porque la muerte, la resurrección de Jesús es el tema más importante en la Biblia. Y esto es lo que llamamos el Evangelio. Solo los que escuchan y entienden este Evangelio pueden ser salvos.
Especialmente, la palabra que acabamos de leer es lo que Jesús ha dicho después de su resurrección. Y hay palabras que Jesús ha dicho durante su vida. Y también hay palabras que Él ha dicho cuando estaba crucificado. Habían 7 oraciones que ha dicho. Y después de su resurrección también dio más enseñanzas. Y después de que subió, también dio más enseñanzas. Y estas enseñanzas aparecen en Apocalipsis. Y hoy especialmente aprenderemos sobre lo que nos ha enseñado después de su resurrección. Veamos versículos 16 y 17. Leamos juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí dice 11 discípulos, pero Jesús tiene 12 discípulos. ¿Quién es el que falta? Es Judá Iscariote. Judá se mató a sí mismo. Si él hubiera volvido a Jesús, él hubiera vivido. Porque obviamente Jesús también murió por el pecado de Judas Iscariote. Pero Judas solo vio su corazón. Era egocéntrico, él solo veía su corazón. Él, en vez de volver a Jesús, se arrepintió y no hizo nada más. Solo dijo, ¿por qué hice esto? En ese momento él debía de encontrar a Jesús. Esto nos pasa en la vida cristiana. A veces cometemos errores y obviamente nos podemos arrepentir. Pero tienen que arrepentir enfrente de Dios también y volver hacia Él. Recuperar el primer amor. Porque Jesús nos perdonará y Él nos tomará de nuevo. Si solo siguen arrepintiéndose y no hacer nada, entonces serán como Judas Iscariote. Y estos 11 discípulos subieron al monte que Jesús les había mandado. Y se encontraron con Jesús, pero dice que algunos dudaban. ¿Saben quién es uno de ellos? Es Tomás. Si vemos San Juan, el libro de San Juan, San Juan 20. San Juan 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 10 de los otros discípulos le había dicho a Tomás que lo habían visto, que habían visto al Señor. 10 de ellos lo había dicho. Pero aún así Tomás no creyó. Puede ser que varios hermanos le sugieren algo, pero si ustedes no lo aceptan, no pasará nada. Tomás
Pasaron con estos discípulos por 3 años y 10 de ellos le había dicho que han visto al Señor. Obviamente ellos no estaban mintiendo. ¿Por qué mentirían a Tomás? ¿Por qué harían esto? No lo hicieron para engañar a Tomás. Pero Tomás no les creía. Si vemos en versículo 26, leamos juntos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Esto fue después de una semana. Jesús volvió otra vez. Y en versículo 19, dice que lo vieron cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. María Magdala fue la primera que se encontró con Jesús en este día. Y como el día de reposo era el sábado, este día era domingo. Y en el domingo durante la noche, los 10 discípulos estaban allí, pero sin Tomás. Tenían una comunión, pero Tomás no participó a esa comunión. Tomás no pudo participar cuando ellos vieron a Jesús. En este día honoroso, Tomás no estaba. ¿En dónde creen que estaba Tomás? Por eso cuando voy al cielo quiero preguntar a Tomás: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas en ese día? Porque quiero saber de verdad, ¿qué estaba haciendo Tomás en ese tiempo cuando los otros 10 discípulos estaban viendo a Jesús? Por eso, cuando ustedes también no participan a la comunión, los otros hermanos dudamos. Cuando todos los otros hermanos están viendo a Jesús, los que no participaron a esa comunión no pueden ver a Jesús. Y aunque otros hermanos les digan algo, no los pueden oír bien. Por eso Jesús apareció a Tomás también. ¿Cuándo? En un domingo. Él le podía encontrar a Tomás el lunes o el martes. Jesús pudo venir cualquier día. ¿Pero cuándo llegó Jesús? En un domingo, cuando todos los discípulos estaban ahí. Si Tomás no hubiera participado a esa comunión en el domingo, nunca lo habría visto. Jesús siempre aparece. En cualquier lugar en donde 2 o más personas se reúnan para tener comunión. Como hoy, ahora, Jesús está aquí. Y Él nos está dando esta enseñanza también. Pero todos los que no participaron hoy no pueden escuchar esta palabra y no pueden encontrarse con Jesús. Por eso cuando nos dudamos, siempre hay razón. Y uno de estos es cuando no participaron a la comunión. Por eso hay un domingo. Domingos son importantes. Pero hay algunos otros hermanos que quieren vivir más esforzadamente. Y para ellos, por eso aprendemos los sermones el miércoles también. Esta vez el hermano Isaac y el hermano Juan también han participado los miércoles.
Isaac escuchó en inglés y Juan escuchó en español. Y yo estaba preparando chino también, pero ninguno de los hermanos chinos llegaron. Entonces, cuando vienen los domingos, pueden escuchar el mismo sermón en cada idioma. Por eso no solo se encuentren con Jesús los domingos, sino vengan los miércoles también. Y si quieren pueden también, claro, escuchar por YouTube en sus casas. Pero si vemos el libro de Hechos, siempre es mejor cuando estamos todos juntos enfrente de la palabra, en grupos. Porque para llegar hasta la iglesia toma tiempo y ustedes usaron tiempo para Dios. Y Dios ve ese corazón, ve sus sacrificios. Por eso los que escuchan desde su casa y los que vienen hasta la iglesia para escuchar el sermón, obtendrán diferente. Los judíos siempre, cada año, todos los hombres se tienen que reunir 3 veces en Jerusalén. Porque esto fue mandamiento de Dios. Pero si vemos esas épocas cuando se reúnen, son las épocas más ocupadas. Dios les mandó que se reúnan cuando estén lo más ocupados. En esa época era época de agricultura, entonces estaban muy ocupados cosechando y haciendo todo, pero aún así tomaron tiempo para Dios. Por eso el tiempo no debe de ser una excusa. Así que si pueden participar los miércoles, vayan también. Y hay otras comuniones, como las reuniones de distrito. Ayer tuvimos uno y todos los jóvenes vinieron. También tenemos reunión de hermanos y reunión de hermanas. Y todas estas reuniones pueden ver las fechas en el boletín. Por eso estas reuniones que tenemos depende de usted. Si usted viene, puede encontrar con Jesús en esas reuniones. Porque Jesús siempre está en todas las comuniones. Siempre está en donde están los que son salvos. Y en esos lugares su fe crecerá y ya no tendrá dudas, sino tratará de enseñar sobre este Jesús a más personas. Dirán a otras personas, yo me encontré con el Jesús quien resucitó, y esto es lo que me dijo Jesús, esto es lo que nos mandó Jesús. Y tendrá mucha confianza. Pero los que no se encuentran mucho con Jesús, no tienen mucha fuerza. Ellos dirían, yo creo que antes Jesús me había dicho esto, pero no recuerdo. Pero tenemos que encontrarnos con Jesús recientemente, todos los días. Por eso es que no debemos faltar. Si dicen, pastor, ¿por qué mi fe sigue lo mismo? ¿Por qué sigo dudando sobre todo? Si quieren saber la solución, primero trate de participar a todas las comuniones que puedan participar. Háganlo por un mes, traten. Y así verán que su fe ha cambiado. Por eso los discípulos siempre se reunían. Por eso, en esta fecha cuando Jesús resucitó, fue el día que comenzaron a tener comunión, todos los domingos. Y afortunadamente,
La mayoría de empresas nos dan descanso en el domingo y sábado. Nosotros no tenemos comuniones los domingos porque nuestras empresas nos dan el descanso, sino nos reunimos los domingos porque Jesús resucitó en domingo. Si regresamos a San Mateo 28, San Mateo 28, versículo 18 a 19. Leamos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús tiene toda la potestad. Y una de esas potestades fue de poder perdonar los pecados. Y Él nos dio esa potestad a todos nosotros. Si nosotros mismos encerramos la puerta hacia el cielo, nadie más que nosotros iríamos al cielo. Pero si nosotros abrimos la boca y abrimos la puerta para ir hacia el cielo, muchos entrarán. Nosotros tenemos esa llave para abrir o cerrar la puerta. Yo también tengo potestad, yo tengo la llave de la iglesia. Por eso cuando quieren abrir la puerta de la iglesia me llaman a mí. Que por favor, pastor, abra la puerta de la iglesia. Si no abro la puerta con la llave, no pueden entrar. Cada uno de nosotros tenemos potestades así. Si nosotros no enseñamos, no hablamos, no predicamos sobre este evangelio, nadie será salvo. Por eso Jesús nos mandó a que vayamos, que no solo esperemos que la gente venga hacia la verdad, sino que nosotros vayamos a recogerlos, que nosotros tenemos que ir y encontrarlos. Por eso si ven en el libro de Hechos, los apóstoles son mandados a cada ciudad para que prediquen. Y aquí dice: sin importar la nacionalidad o la cultura, nada, a todos tenemos que enseñar esto. A todas las naciones. Porque Dios quiere que todo hombre sea salvo. Pero dijo que hagamos que todos sean sus discípulos. Ser salvo y ser discípulo es algo diferente. Para ser discípulo, primero, claro que tienen que ser salvos. Pero solo porque son salvos no significa que todos son discípulos. La salvación solo se obtiene como regalo gratis, pero para ser discípulo tienen que aprender mucho y tienen que seguir a Jesús y tienen que adorar y obedecer a Jesús. Eso es lo que llamamos un discípulo. Jesús no solo nos dice sean salvos, sino también nos dice seamos discípulos. Primero nosotros tenemos que ser discípulos. Yo soy salvo primero y después soy discípulo. Si vemos el libro de Hechos, Hechos 6, versículo 1. Hechos 6, versículo 1. Aquí dice que hubo más discípulos.
Y en versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí aparece la multitud de discípulos. Y en versículo 7 dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Las personas que estaban siendo salvos y los números de los discípulos estaban multiplicando. En nuestra iglesia también la mayoría son salvos. Pero ¿creen que todos aquí somos discípulos? Para ser discípulo, Jesús dijo que estas personas pueden ser discípulos. Este tipo de personas aparece en San Mateo. Aquí aparecen las cualidades que tenemos que tener para ser sus discípulos. San Mateo 11, 29. 11, 29. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser discípulos significa que son estudiantes, y los estudiantes su papel es de aprender. Hay algunas personas que son salvos y ya no quieren aprender más. Ellos nunca serán discípulos, aunque son salvos. Tienen que seguir aprendiendo. Tienen que aprender la humildad. Hay el yugo dado por Jesús. Y si vemos en versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay el yugo y la carga que nos da Jesús, pero es fácil y ligera. Es algo que nosotros podemos resistir, por eso es que nos da, y con esto aprendemos. Todos saben que es un yugo. Un yugo es algo que se pone a las vacas para poder subir equipaje. Primero necesitan este yugo para poder cargar algo. Si solo tienen el yugo no saben qué hacer. Pero si no tienen ni siquiera el yugo, son las vacas que no trabajan. Primero para trabajar necesitan ponerse el yugo. Si ni siquiera se pueden poner el yugo, ¿cómo van a cargar los cargos? Primero necesitan ponerse el yugo y aprender. Y con este yugo, ¿hacia dónde debemos ir? Si vemos San Mateo 16, San Mateo 16, 24. San Mateo 16, 24. Leamos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para ser discípulo tenemos que seguir a Jesús con un yugo y con nuestra cruz. La cruz significa la muerte, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Botar todas nuestras experiencias del pasado.
dejar todos los planes grandes del éxito en este mundo, sino solo seguir a Jesús y obedecer. Esto es ser discípulo. Aquí algunos han trabajado para el colegio de la iglesia. Yo fui maestro en el colegio de la iglesia por 13 años. Y hace 2 semanas llegaron 2 hermanas desde Corea. Ellas eran mis alumnos. Y los discípulos de Jesús, para ellos Jesús era su maestro. Tal como para esas hermanas yo soy maestro. Y ellas siempre dicen, nosotros fuimos estudiantes del maestro Apolos. Pero ellos no viven de la manera que yo les he enseñado. Y si no están viviendo de la manera que yo les había enseñado, yo diría, no, ellos no son mis estudiantes, no están viviendo como yo les había enseñado. Tal como así, si las personas se llaman a sí mismos como discípulos de Jesús, pero no viven como Jesús quiere, entonces Jesús diría, yo creo que ellos no son mis discípulos, porque no viven como la manera que yo les he enseñado. Por eso tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Tenemos que negarnos y ponernos el yugo y nuestro cruz y seguir. Si vemos en San Mateo capítulo 10, versículo 37. Leamos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí dice que el que toma su cruz y sigue en pos de Jesús son sus discípulos. Cada uno aquí tiene su cruz. Cruz representa el sacrificio. Significa el dolor. Aunque la salvación puede ser fácil, la vida de un discípulo no es fácil. La salvación solo es oír y creer. Después de oír y creer, ya tenemos la cualidad para ser un discípulo. Pero para ser un discípulo verdadero, tenemos que seguir en pos de Jesús. Pensemos en los 12 discípulos de Jesús. Ellos comieron, tomaban y dormían con Jesús. Hasta veían todos sus milagros. Y obviamente estaban muy sorprendidos. Pero ellos también tuvieron que pasar por todas las persecuciones. Y cada vez que a Jesús le perseguían, a ellos también. Y ellos seguían a Jesús a cualquier lugar, en cualquier situación. Si Jesús recibía persecución, todos sus discípulos también lo recibían. Por eso, en la vida de un discípulo, obviamente hay días muy contentos, pero también días con dolor. Sabiendo esto, seguimos a Jesús. Si vemos San Mateo 10, San Mateo capítulo 10, versículo 24. Versículo 24 y 25. Leamos juntos.
El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Beelzebú significa rey de fantasmas. A Jesús las personas lo llamaban Beelzebú, que significa el rey de las fantasmas. Entonces, ¿qué creen que los llamaban a los discípulos? Jesús dijo, si las personas me insultan a mí, todos ustedes también recibirán insultos. Porque el maestro y su alumno comparten la misma conexión. Y los que saben esto pueden ser discípulos. Y los que están dispuestos a esto. Ahora, las dos hermanas que he mencionado hace poco, ellas ya son adultas y vinieron a verme. En iglesia de Jeonju, cuando yo estaba, había más o menos 200 alumnos en el colegio de la iglesia. Pero para ser mis alumnos, ellos tenían que participar a una academia que yo hice. Pero para entrar a esta academia bíblica, habían cualidades que los alumnos tenían que cumplir. Primero era que tenían que llegar a la iglesia a las 8 de la mañana y limpiar. Y después de limpiar tenían que memorizar y leer la Biblia todos los días. Y había todos estos cualidades que necesitaba cumplir para entrar a esta academia. Y los que querían hacer esto lo firmaba y hacía tal como decía en el papel sobre las reglas. Significaba que todos ellos entraron sabiendo qué tan difícil sería. No es que ellos entraron y estaban todos confundidos, sino que ellos sabían desde el principio sobre todo lo que tenían que hacer. Y aún así entraron porque querían. Tal como así mis estudiantes lo recuerdan hasta ahora. Y para ellos fue una experiencia muy buena para acercarse a Dios. Por eso, para ser discípulos, tienen que decidir. Si vemos en el libro de San Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27. Capítulo 14, 25 a 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28 hasta 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo, tienen que tener un plan.
Tienen que calcular el plan sobre el dinero, el tiempo. No solo seguir sin plan, sin nada. Porque si siguen sin plan ni nada, pueden ser como Judas Iscariote. Tienen que decidir y sus corazones tienen que estar dispuestos. Tienen que calcular y decir, quizás puede pasar esto, pero lo puedo resolver de esta manera. Tienen que decidir a dar sacrificio para Jesús. Y solo de esta manera pueden ser sus discípulos verdaderos. Primero yo tengo que ser ese discípulo y después ayudar a que los otros hermanos sean discípulos así. Y también los discípulos son muy obedientes. Si vemos en el libro de San Juan, San Juan 13, a 15. San Juan 13 a 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús era un maestro muy inteligente. Él no solo enseñaba por su palabra, sino él siempre fue ejemplo de todo, lo hacía por acción. Yo también siempre traté de hacer que mis estudiantes lean la Biblia. Y yo les dije a mis alumnos, yo leeré la Biblia 10 capítulos cada día, así que ustedes lean 4 capítulos. Pero para que ellos lo lean, primero el maestro tiene que leer enfrente de ellos. Y así era Jesús. Si nosotros también queremos ser como los discípulos, nosotros tenemos que ser ejemplos primero. Si nosotros no somos humildes, ¿cómo podemos recibir humildad de otros? Si nosotros no somos pacientes, ¿cómo podemos decir a otros que sean pacientes? Por eso cuando Jesús nos dice, trae más discípulos hacia mí, aquí dentro hay muchas enseñanzas, no solo la salvación, sino tenemos que ayudar a que esas personas sean discípulos. Todo comenzó con los 12 discípulos de Jesús, pero después Judas Iscariote salió y después hubo uno más en vez de Judas. ¿Saben qué fue una de las cualidades más importantes para tomar esa posición? Si vemos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 21 a 22. Leamos juntos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Ellos escogieron a una persona que estaba siempre con todos ellos desde el bautismo Juan hasta el final. Significa que ellos escogieron a una persona quien nunca faltaba a las comuniones. Había muchas, y entre todos ellos escogieron una persona. Porque los discípulos siempre están con su maestro. Aquí se puede saber qué tan importantes son las comuniones. Por eso cuando nosotros siempre estamos en las comuniones, algún día seremos discípulos sin que nos dimos cuenta. Lo único que hicimos fue siempre estar juntos. Por eso si siempre están juntos con todos los hermanos de la iglesia, algún día serán discípulos, aunque no han esforzado mucho para ser discípulos, serán. Por eso no falten a las comuniones los domingos y los miércoles. Y cada comunión que tenemos cada mes, si verdaderamente quieren ser discípulos. Porque de esa manera Jesús les dará su posición. Si regresamos a San Mateo 19. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí Jesús mandó a que hagamos discípulos a todas las naciones. Por eso la primera cualidad para ser discípulo es la salvación. Y para recibir el bautismo también tenemos que ser salvos primero. Aquí aparece el bautismo. Y el bautismo representa la ceremonia en donde entramos al agua y salimos. Todos los discípulos de Jesús también hicieron de esta manera. Aquí hay algunos que llegaron de iglesias católicas y algunos recibieron bautismo poniendo agua en sus cabezas. Y hay algunos que solo echaban agua en su cabeza. Pero les quiero decir que el bautismo se recibe después de la salvación. Todo el bautismo que recibieron antes de su salvación no tiene significado. Porque el bautismo es la ceremonia en donde nosotros mostramos que ya somos salvos. Tal como el fútbol. Nosotros hacemos la ceremonia cuando ellos hacen un gol. En fútbol, cuando entra un gol, todos gritan, porque eso es para celebrar. Tal como esta manera, cuando somos salvos, después de eso recibimos el bautismo, porque estamos contentos y queremos representar que nosotros murimos con Jesús y vivimos y renacimos. Esto es el bautismo. Pero si un futbolista ni siquiera hizo un gol y hace su ceremonia, eso no tiene sentido. Diríamos, ¿qué está haciendo?
Es una comedia. Si una persona que ni siquiera fue salvo tuvo el bautismo, no tiene significado. ¿Para qué lo hace? Si ni siquiera es salvo. Es porque ellos no saben qué es el bautismo. Obviamente, como ni siquiera son salvos, no tienen la sabiduría para saber. Pero el bautismo se recibe después de la salvación. Los que creen pueden recibir el bautismo. Si vemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. (40-41). Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que son salvos pueden recibir el bautismo. Ellos aquí recibieron después de ser salvos. Si leen el libro de Hechos, cada vez que una persona es salvo, reciben el bautismo de repente. Aquí aparecía una persona de Etiopía que también recibió el bautismo cuando fue salvo, el mismo día, en el mismo momento. Y el apóstol Pablo también fue bautizado en el mismo día de su salvación. Y también hay más personajes que recibieron el bautismo en el mismo día. También la familia de Lidia en Filipos también recibieron el bautismo en el mismo día de su salvación. Y los prisioneros, el guardia de preso también recibió el bautismo en el mismo día que su salvación. Si vemos en Hechos capítulo 18. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La mayoría de las personas recibían el bautismo en el mismo día que su salvación, porque el bautismo representa nuestra primera obediencia. Es una ceremonia para representar qué tan contentos estamos. Por eso el bautismo es como un matrimonio. Porque nuestro esposo es Jesús. Y la iglesia es como su novia. Y la boda se trata de mostrar a las personas que ya son parejas y el bautismo también es para confesar que ya somos miembros de la iglesia. Por eso, el primer significado del bautismo es para representar que ya morimos y vivimos con Jesús. Y después que ya somos novia de Jesús y ya somos miembros de la iglesia.
y también es como un funeral. Porque nuestro pasado ya ha muerto, pero ya hemos recibido una nueva vida, una vida eterna por Jesús. Por eso es una ceremonia muy especial. Claro que aunque no reciban el bautismo pueden entrar al cielo, porque al cielo solo se entra cuando se recibe el perdón de pecados. Por eso, si se recuerdan del criminal que murió al lado de Jesús, él no recibió bautismo, pero aún así fue al cielo. Por eso el bautismo no es para entrar al cielo, porque al cielo solo se entra cuando ya somos salvos. Pero el bautismo es algo que Dios pidió que hagamos si somos salvos. Si ni siquiera obedecen esto, ¿cómo podrán obedecer otras palabras? Por eso, cuando son salvos, si han sido bautizados antes de su salvación, eso no tiene significado. Así que recíbanlo otra vez después de su salvación. Y antes de ser bautizado les voy a preguntar si verdaderamente han sido salvos. Si alguno de aquí aún no ha recibido el bautismo, lo haremos la próxima semana. Y en Ecuador tenemos el lugar para hacer bautismo dentro de la iglesia. Por eso cuando son salvos ese día le damos el bautismo. Porque eso es lo más bíblico. No es echar agua, sino entrar al agua. Eso es algo bíblico. Por eso la próxima semana haremos el bautismo. Por eso los que aún no han recibido el bautismo, recíbanlo esta vez. Y recíbanlo con un corazón de discípulo. Algunas personas cuando dan testimonio hasta se recuerdan de su fecha de bautismo. Tal como recordamos nuestro aniversario de matrimonio, porque la ceremonia del bautismo también tiene mucho significado. Por eso la próxima semana no nos reuniremos aquí, sino en el lugar, en el boletín, nos reuniremos a las 10, no a las 11, a las 10. Primero daremos un sermón corto y vamos a comer, porque por la mañana hace un poco frío. Entonces cuando hay más sol y es más caliente, después de comer daremos el bautismo. Si tenemos la oportunidad lo haríamos más frecuentemente, pero como no tenemos un buen lugar, solo lo hacemos una vez al año. Así que no falten y no pierdan esta oportunidad. Entonces por la oración terminaremos. Antes de la oración tendremos comunión con todos los hermanos.